de las personas en la sociedad actual, la educación se ha convertido en un instrumento fundamental de desarrollo económico y social. Es decir, la educación se ha convertido en un objetivo estratégico de desarrollo, de políticas de desarrollo. Al situar, digamos, la educación en el primer plano, obviamente, digamos, esto ha llevado a situar también las tecnologías de la información y la comunicación como uno de los instrumentos fundamentales para promover, digamos, la educación, porque las tecnologías de la información y la comunicación no solamente proporcionan recursos, sino que ofrecen algo importantísimo, y es la posibilidad de romper las barreras espaciales y temporales y, por lo tanto, la posibilidad de ofrecer más educación durante más tiempo a más personas que tradicionalmente no tenían acceso a estas posibilidades de formación. A esto se añade que las TIC se caracterizan, entre otras cosas, por su ubicuidad. Es decir, las tecnologías de la información y la comunicación son unas tecnologías que tienen, contrariamente a lo que sucede con otras tecnologías no menos importantes, pero estas tecnologías tienen la peculiaridad de permear todas las actividades de la vida cotidiana. Hoy en día no nos damos cuenta, pero nuestra vida cotidiana está absolutamente permeada por esta ubicuidad de las tecnologías de la información y la comunicación. Incluso cuando no lo sabemos o incluso cuando no utilizamos las tecnologías condicionan nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de viajar, nuestra manera de hacer turismo, nuestra manera de pensar, nuestra manera, digamos, hasta muchas veces de establecer amistades y establecer contactos y, por supuesto, nuestra manera de aprender y nuestra manera de pensar. Esto ha hecho, digamos, que hoy en día es verdad lo que se dice en ocasiones, digamos, que cualquier espacio, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, se ha convertido en un espacio donde es posible aprender. Es decir, la ubicuidad de las tecnologías de la información y la comunicación han llevado, digamos, a crear espacios en donde es posible el aprendizaje más allá de la escuela. Hoy en día la escuela ya no es, yo dudo que lo haya sido nunca, sinceramente, digamos, pero hoy más que nunca la escuela ya no es el único sitio en donde aprendemos las personas y donde aprenden los niños y los jóvenes. Los niños aprenden muchas cosas, muchas, fuera de la escuela. Es decir, las TIC están modificando en este sentido que acabo de decir la educación escolar desde fuera, porque obligan a repensar las finalidades de la educación escolar y formal, pero también la están modificando o transformando, o al menos se espera que lo hagan desde dentro, digamos, porque se están incorporando a los procesos de enseñanza y aprendizaje. La brecha digital del futuro, la brecha digital fundamental no vendrá por el acceso, la brecha fundamental vendrá por la capacidad de uso de este acceso, es decir, por cómo usen las personas o puedan usar o qué formación tienen para usar estas tecnologías. Y la brecha se establecerá entre los que puedan utilizarla, digamos, estas tecnologías como instrumento de construcción y de adquisición de conocimiento y aquellos que solamente pueden utilizarlas de una forma pasiva, mecánica y como instrumentos o como vías de acceso al consumo. Bien, tenemos un primer grupo de usos de las tecnologías que son cuando se utilizan estas tecnologías para mediar las relaciones entre el profesor y los contenidos. Son muy importantes estos usos. Son muy importantes, digamos, y los profesores tienen que aprender a utilizar estos usos, porque ahí encontramos usos como, por ejemplo, el acceso a fuentes de información sobre los contenidos de la enseñanza, el acceso a repositorios de lo que se llaman objetos de aprendizaje, es decir, ya planteamientos hechos para poder utilizar y poder insertar en actividades para los estudiantes. Digamos, ahí encontramos accesos a bases de datos, es decir, formar a los profesores en los usos de las TIC, no en las TIC, no significa enseñar las herramientas, significa enseñarles a utilizar las herramientas para poder hacer este trabajo de mediación suya con los contenidos de aprendizaje. Un segundo grupo de usos lo encontramos en la utilización de las tecnologías para mediar las relaciones entre los alumnos o los estudiantes y los contenidos de aprendizaje. La utilización de las tecnologías para la comunicación de profesor-alumno y las comunicaciones de los alumnos entre sí, ¿de acuerdo? Que no necesariamente pasan por los contenidos y tiene que ver, digamos, con comunicaciones que pueden estar alejadas de lo que es el trabajo de los contenidos, pero que son absolutamente fundamentales. La TIC para ampliar, para profundizar, para amplificar en realidad la actividad de los profesores. Digamos, cómo los profesores pueden utilizar las TIC
para mejorar sus explicaciones, no únicamente utilizando PowerPoint, sino utilizando, por ejemplo, simulaciones, sistemas expertos, modelaciones. Y finalmente, el último grupo que yo señalaría es un grupo que consiste en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para configurar entornos o contextos de enseñanza y aprendizaje en línea, para la creación de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje absolutamente a distancia y, por lo tanto, al margen de limitaciones espaciales y temporales.